todavía un poco pixelado, pero algo mejor es. Para los que justo os estáis conectando ahora, estaba comentando que esta ya es nuestra cuarta sesión, nuestra cuarta entrevista, nuestro cuarto jueves en Instagram Live, los jueves con Urgo Medical. Hemos tenido ya tres sesiones muy interesantes, tres entrevistas con tres grandes profesionales, cada uno de su ámbito diferente. Hemos tenido una representación del hospital, hemos tenido una representación de una consulta especializada en lesión vascular y hemos tenido también una representación de pie diabético con el profesor José Luis Lázaro, y esta semana tenemos un elemento que nos faltaba totalmente para construir un poco el puzzle de estos momentos que estamos viviendo, ¿no? De esta pandemia por COVID, y para ello queríamos contar con Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel Díaz es enfermero, trabaja en atención primaria desde hace ya unos cuantos años. Él es coordinador del grupo de heridas crónicas de una de las regiones de atención primaria de Cataluña. Además de su interés por las heridas, por su seguimiento, ¿no? Por la educación del paciente desde la atención primaria, también es una persona con unos grandes conocimientos en metodología científica y en todo lo que tiene que ver con el análisis de datos y la epidemiología de las heridas. Y además está involucrado en muchos de los procesos de innovación que tienen que ver con el cuidado de las heridas, ¿no? Entonces, yo creo que es ideal tenerte aquí, Miguel Ángel, con nosotros, porque nos puedes dar la visión que yo creo que nos faltaba, ¿no? Es decir, la atención primaria, como sabemos, ha tenido un gran papel también en esta pandemia. La atención primaria, el otro día lo comentábamos en la pasada entrevista, ¿no? Realmente ha jugado un rol interesantísimo y sobre todo un rol muy, muy necesario, ¿no? Y se ha hecho cargo de inmensidad de pacientes, ¿no? En situaciones muy complicadas. Y bueno, yo creo que es muy bueno que estés aquí porque nos lo vas a poder explicar de primera mano. Decirte que tenemos en estos momentos ya 109 personas conectadas, ¿no? A esta comunidad de Urgo Medical en los jueves con Urgo Medical en Instagram Live, y darte las gracias, Miguel Ángel, de que estés aquí con nosotros en esta tarde. Y bueno, yo quería preguntarte un poco esto, es decir, ¿cómo viviste, ¿no? Quizás ahora ya parece algo que fue antiguo, ¿no? Y que hace muchos meses que pasó, pero hace 2 meses que pasó, ¿no? Pero ¿cómo viviste esa tormenta, ¿no? Ese inicio de la tormenta ya por mediados de marzo de lo que está siendo esta pandemia de COVID? Bueno, hola a todos. Muy buenas. Pues la verdad es que fue como que todo el mundo nos pilló de sorpresa. La primera semana sabías venir cosas, pero no te esperabas lo que iba a pasar, hasta que realmente, de repente, nos encontramos con la dura realidad. Entonces, a partir de ahí, bueno, primaria se ha reinventado, como ya todos sabéis, y creo que ha salido en todos los medios, en todos los sitios, se ha reinventado completamente. Todo lo que antes hacíamos y sabíamos hacer, de repente ya deja de ser, dejamos de hacerlo y nos tenemos que reinventar. En todo este proceso, claro, por en medio estaba el tema de las heridas. Entonces, una cosa que tuvimos clara es que de todas las cosas que se van a dejar de hacer, difícilmente se van a dejar de ir a cubrir heridas. Solamente se tenía que hacer de manera diferente, pero no íbamos a poder dejarlo hacer. Entonces los planteamos a nivel del grupo de consultores de esta región sanitaria. O sea, la región sanitaria tiene 1.200.000 habitantes, esta región sanitaria. Son 54 centros de salud, me parece. Unos 30 consultores. Nos planteamos hacer un breve protocolo de actuación, porque nos enfrentamos a una situación en la que no sabemos si vamos a poder ni ir al domicilio, o que viniera al centro, o qué iba a pasar con el hospital, con la gente que estaba en hospitalización y iban a salir de allí porque se vayan a infectar de COVID, y en qué situaciones iban a salir. A partir de aquí hicimos un documento de mínimos, es decir, más que qué hacer, qué no hacer. Y
la particularidad que tiene esta región sanitaria es que hay consultores de heridas, no es lo normal en toda atención primaria. Cuando refiere a consultores de heridas es personas formadas, no llegan a ser IPA por el tema de horario, pero casi IPA, y que tienen y que llevan 2 o 3 centros, todo lo que es la consultoría de heridas en tiempo de presencial. Incluso una toda la región está dividida en tres pequeñas regiones, en 3 SAPs, una de ellas ya con modelo IPA incorporado. Entonces, lo que hicimos fue... Perdona, Miguel Ángel, como IPA te refieres a la enfermera de práctica avanzada. Enfermedad de práctica avanzada en heridas. Muy Uno de bien. los técnicos la tiene incorporada a tiempo completo. Eso es, esa red, junto con la red que teníamos montada a nivel hospitalario, porque todo esto que hablaron en las anteriores intervenciones, que hablaban de que se habían puesto en contacto con primaria, nosotros tenemos la suerte que llevamos 2 años que ya estamos en contacto, los hospitales y primaria, en contacto, muy contacto. O sea, nosotros nos contactamos por teléfono para hacer el traspase de unos a otros, ya lo hacíamos habitualmente, lo teníamos protocolizado, estamos trabajando incluso en avanzarlo mucho más. Entonces nos llegó esto y lo bueno que tenemos es que la comunicación en este sentido fue muy rápida. Nos avisaron los hospitales de que iba a haber un problema grande, nosotros ya teníamos nuestro propio problema en primaria, y entonces lo primero que hicimos fue un documento de mínimos de cómo, no sabemos si íbamos a poder ir a todos los centros, pero estaba todo el tema de confinamiento, no sabemos si nos podíamos desplazar, ni nada por el estilo. Entonces lo que hicimos fue un documento que extendimos a todo el territorio, que era cómo actuar sobre las heridas que potencialmente podían tener una complicación que requiriera un hospital. En este caso eran las úlceras isquémicas y los PES diabéticos neuroisquémicos e isquémicos. Básicamente era, ante cualquier problema, cura seca y pauta antibiótica, y intentar contener, porque la información que nos llegaba del hospital es que se iban allí, básicamente todo lo que era rescualización no existía en ese momento, era amputación, de hecho es así, o empiezan a cambiar. Claro, y era un mayor riesgo para el paciente también, es decir, que Sí, también después corría el riesgo de poder contraer otra cosa, ¿no? exacto. Entonces hicimos unas pautas de contención, ese documento inicial y después cómo actuar en el domicilio. De repente llegamos a una nueva realidad, que es que te tienes que proteger. Hasta ahora nosotros estábamos acostumbrados a la esterilidad, a cómo proteger al paciente, y de repente nos tenemos que proteger nosotros y el paciente en un domicilio, que es un lugar en el que no hay zona sucia y zona limpia. Es sucio. Y una pregunta, Miguel Ángel, perdona. ¿Y qué elementos principales definisteis? Porque este documento era tipo un protocolo, aunque fuese un protocolo de mínimos, ¿no? Pero un poco definisteis esto, ¿no? El tipo de atención que podríais prestar, el tipo de heridas, ¿no? El tipo de cuidados. ¿Qué definisteis un poco en este protocolo inicial? Básicamente lo que definimos es cómo hacemos el traspaso del tratamiento a la contención. Básicamente el objetivo de de ser, como era inicialmente, de curar, pasa a contener y que no se complique. Da igual que se cure o no, simplemente que no se complique, al menos ese periodo de urgencia que era al principio. Y qué pautas seguir para intentar evitar esa complicación. Además, de repente, todo lo que hacíamos presencial deja de ser presencial, con lo cual tenemos que hablar de autocuidados. Los tratamientos que empezamos a hacer eran complejos para el paciente. Entonces hicimos una desescalada de complejidad en el tratamiento. Se hizo en el hospital y se hizo en primaria. Entonces lo que hicimos fue facilitar, o sea, hacer tratamientos lo más básico posible, de tal manera que el paciente pudiera asumirlo en casa sin gran complicación y nosotros seguirlo vía telefónica, después videoconsulta, que eso fue posterior, sobre todo vía telefónica, y habilitar teléfonos con WhatsApp, con imágenes, con WhatsApp básicamente, para poder controlarlos y visitarlos una vez a la semana, una vez cada 15 días, porque se minimizan los equipos, necesitas EPIs, no hay coches inicialmente, tienes que llevar coche para el domicilio, para llevar todo, porque se unifican los centros de salud, por lo menos aquí en Cataluña. Y bueno, toda esa marabunta que genera, lo que hacemos es crear un protocolo de los algoritmos rápidos, uno de cómo actuar y cómo desescalar la complejidad de las heridas. Todo eso en colaboración con los hospitales, porque lo que hacemos al final lo hacemos extensible a los hospitales de nuestra zona, y como tenemos un grupo que está más arriba, que es el grupo de expertos en heridas de Cataluña a nivel de hospital y primaria, que nos reunimos mensualmente,
lo que hicimos fue consensuarlo a nivel, esto fue muy rápido, a nivel de WhatsApp, porque no fue ni ni videoconsulta, fue a nivel de WhatsApp. Cada uno puso las particularidades de cada territorio, de Cataluña, a nivel hospitalario y demás. Entonces hicimos llegar a l'ICS, a lo que es el Instituto de la Salud, y cada uno lo ha podido aplicar en su territorio como ha podido. Nosotros teníamos una particularidad especial, que era la red de consultores, que la pudimos utilizar, y a partir de aquí también cada hospital se adapta de alguna manera. Incluso hay algún hospital que ha montado un equipo porque hubo una segunda problemática, que es que esos pacientes que estaban hospitalizados con heridas complejas tenían que salir del hospital porque de repente era todo COVID. Claro. Y os esa encontrasteis, perdona, Miguel Ángel, y entiendo que os encontrasteis esto, ¿no? Pacientes que quizás requerían todavía de unos cuidados hospitalarios y que tuvieron que pasar al domicilio, ¿no? Porque estaban, dijéramos, a riesgo, ¿no? De contraer, pues, esa infección nosocomial, por ejemplo, en el hospital, ¿no? ¿Había pacientes de este tipo también? Bastantes pacientes de ese estilo. Ya. Con diferentes mecanismos de solución. En unos pudieron, los HAT, donde siguieron funcionando, algunos centros que siguieron funcionando, pudieron asumir algunos cuantos. Por HAT te refieres a la atención hospitalaria, atención domiciliaria, ¿no? Hospitalización a domicilio. Después, algún centro lo que creó es un HAT, o sea, una hospitalización a domicilio específica para estos para estos posquirúrgicos que requerían esa atención, porque claro, ese grado de complejidad lleva que primaria en ese momento está en medio del cambio y claro, asumirlos es complicado. Entonces, claro, también los hospitales son conscientes de ello, empiezan a crear sus propias redes, pero es complicado, todo este momento es complicado. Y muchos simplemente pues se hacían el traspaso, oye, va a salir esta paciente, tiene tanto, y bueno, pues lo empezamos a asumir. Claro, una vez más la importancia, ¿no? de la comunicación, ¿no? Hospitalaria y primaria, ¿no? De la que siempre se habla y aquí se ve más todavía, ¿no? Y ante esa necesidad imperiosa, ¿no? Nosotros es lo único que tenemos, bueno, una de las cosas que tenemos más o menos arregladas, pues estamos todos en cualquier cosa que pase en este territorio, está ahí 30 consultores y todo el mundo lo sabe en el momento, con lo cual, digamos, la información era totalmente fluida, ¿no? Incluso cuando tenemos alguna complicación, va al mismo chat que tenemos, que alguno de los que hay siempre lo arregla, ¿no? Las comunicaciones con los hospitales fueron fluidas gracias a las consultoras o a los especialistas que hay en el hospital, que mantuvieron ese nexo de unión con los especialistas y entre nosotros. Y a partir de aquí, pues cuando ocurría algún problema, simplemente llamabas a ver qué opción había. Bueno, la comunicación ha sido de todo estilo, desde la que teníamos nosotros hecha hasta ya hablar directamente con el especialista enviarte listas de pacientes para controlar porque los había perdido en el radar. Bueno, ha habido toda la casuística que te puedas imaginarte, pero muy, muy buena. La verdad es que ha mejorado todos los pequeños conflictos o problemas que tenemos aún, de repente han desaparecido y hay un seguimiento espectacular por parte de todos y una predisposición por parte de todos genial. Fantástico. Y eso fue la primera fantástico. frase que fue... Hombre, yo creo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Porque ahora verlo, ¿no? Esto, ¿no? Cuando la tormenta ya ha amainado, ¿no? O casi ya ha pasado, ¿no? En algunas cosas. Bueno, parece fácil, pero yo creo que ese protocolo, ¿no? Ese documento de mínimos en ese momento, yo creo que era básico, ¿no? Es decir, en medio de la tormenta, por dónde navegar, era una orientación para conseguir esto. Entonces, yo la verdad es que felicidades, ¿no? Por poder llegar a ese consenso en estas situaciones, ¿no? Tan complicadas y donde no había prácticamente luz de nada, ¿no? Es decir, es fijar un poco el camino de esos mínimos, ¿no? ¿Y cómo estáis ahora, Miguel Ángel? Es decir, ahora ya que está, ¿no? Que ha pasado, dijéramos, esta parte de mayor impacto, ¿no? Y ahora estáis en otra situación probablemente, ¿no? ¿Cómo estáis ahora? Es decir, ya los pacientes están viniendo al centro, estáis continuando, no, vale. El tema, estamos en la normalización de la excepcionalidad. ¿Esto qué significa? Buen término. Sí, hay centros, no están todos los centros abiertos, sino que en muchos sitios tenemos, o sea, hay centros que han cerrado que asumen la domiciliaria de todo el municipio, en otros simplemente se comparte esa domiciliaria, la presencial se hace solo en un centro y está súper restringida. Tú no puedes entrar al centro directamente, sino que en puertas ya te criban. Entonces, el protocolo básicamente ha seguido, o sea, la desescalada de ese protocolo que también decía lo que tenías que hacer era
empezar a... tenías básicamente que intentar minimizar las veces que podías tener riesgo de contagio. O sea, las visitas, si antes eran 3, pues pasarlas a 1, y si puedes a 1 cada 2 semanas. Se ha mantenido también el hospital. Hicimos un pequeño listado, un cribaje de todas las medidas que había, a partir de ahí cómo se podían gestionar telefónicamente y explicarle la situación a los pacientes, que ha sido también muy importante. El decir, oye, no es que no quiera ir a curarte, sino es que si voy y he ido al de antes y no, en ese momento no teníamos EPIs, no estábamos protegidos, y aparte teníamos EPIs y no sabíamos utilizarlos correctamente en muchos casos, había un riesgo muy importante. La gente lo asumía y, bueno, esa comunicación con el paciente y con los niveles de especialistas, pues ha hecho que todo, al final, normalicemos esa situación, que se ha mantenido hasta ahora. Y esto, Miguel Ángel, la gente lo aceptaba bien, ¿no? Entiendo, los pacientes y los familiares entendían la situación, ¿no? En principio lo aceptaban bien. Y algunos que había algún, no problema, pero que estaban un poco más reacios porque es una situación complicada, cuando te veían venir con un buzo puesto, pues ayuda también a comprender lo que hay, ¿no? Entonces, que te entren 2 personas o una vestida de buzo en tu casa no hace ninguna gracia a nadie. Entonces, ayudaba mucho, este es fuerte, pero esto ayudaba mucho también a comprender la situación. Era impactante, ¿no? Esto es... Sí. Claro, el tema está en que esta nueva organización ha hecho que nos reinventemos en ese sentido, ¿no? Entonces, en las zonas donde... Aquí no ha habido una uniformidad, ¿eh? En la zona que las cepas, las enfermedades de práctica avanzada, estaban al completo implementadas, sí que han ido a reforzar los equipos de domiciliaria de todos los centros, con lo cual se ha notado bastante. En el resto, pues cada uno ha tenido su causística. Hay gente que ha ido a residencias, gente que ha ido a la UCI en el hospital, gente que ha ido en su centro, se ha quedado, gente que ha podido consultar al otro centro, hay diferente causística. Quizás la más normativa es en la región que estaba la EPA ya colocada, que nos da una idea de hacia dónde puede ir el futuro. Que es quizá un modelo más especialista, ¿no? Y completo. Entonces, a partir de aquí, también reinvención de los sistemas clásicos de cura a videoconsulta. De repente aparece un programa que nos permite hacer videoconsulta con los pacientes, directamente hablar con todos a través de WhatsApp, que en primaria, bueno, algo había, pero no se solía dar mucho, pues de repente todos a hablar por ahí y a llevar las heridas así. Y de repente cambia también el marco conceptual de lo que conocemos como herida. Ya todo lo que antes teníamos y hacíamos, pues cambia también. Y entonces, ¿En qué sentido cambiaría, Miguel Ángel, este marco conceptual? Ese marco conceptual... Ahora me has dejado con la intriga, ¿no? No, el exudado, por ejemplo. De repente el exudado, hasta ahora el exudado lo gestionábamos con apósitos de más o menos absorción y lo gestionábamos con cada 48 horas o 72 horas en función de cuando tú entrabas de turno el día. Dependía de ti, la cura, no, o sea, la pauta del cambio de apósito dependía del profesional que lo atendía, de cuándo iba a estar o cuándo creías que iba a estar, no tanto de lo que necesitaba la herida, ¿no? En todo caso, cambiabas el apósito para más exudado. Ahora ya no, ese paradigma ya ha desaparecido. Ahora es simplemente, le enseñas al paciente que cuando el apósito esté saturado o cerca de saturación, simplemente que lo cambie. Eso puede ser a las 12 pocas, ¿no? Pero pues a las 12, a las 24, a las 48, a los 4 días o a los 5 días. Significa que no hay maceración en las heridas. De repente ya no se maceran las heridas. Todo lo que teníamos antes de macerado y el control de exudado, ahora están perfectas todos los bordes periodonales, la mayoría de los que tenemos. Interesante. Es un cambio. La pauta de heridas ya desaparece de ese concepto. Otra que teníamos era la utilización de compresión, siempre era el pulso, ITB y demás. De repente nos vamos a la situación que la ITB no la podemos hacer. No puedes hacer una ITB, para como estamos. Claro. Entonces, pues dependes del pulso. Y entonces ya empiezas a mirar las cosas clínicas para poner compresión o no. Pero sabes que si no pones compresión puede que esté exudando demasiado, no que no se arregle, sino que va mejor para aguantar la herida, el tener compresión. Cuando de repente empiezas a poner compresión solo con pulsos. Claro. Y de repente es que funciona y dices, hostia, pues todo lo que hacíamos antes, que era una hiperprotección para asegurarnos lo que hacíamos, de repente ya no. Y te da más soltura. Y otro cambio brutal, otro cambio importante es que de repente ya no existen visitas de cambiar el apósito y poner otro. Eso ya no existe.
Ahora tú vas y vas con la cureta, con el bisturí, vas a intervenir y a intervenir bien, porque igual no intervienes hasta dentro de 2 semanas. Claro, claro. Entonces, ya no son visitas de control. No existe el Sí. control. Lo puedes hacer por vídeo y lo puedes hacer por imagen. Entonces, eso también nos cambia. Y tanto, y tanto. No, no, tres cosas muy interesantes, ¿no? Es decir, lo que comentas, ¿no? Es decir, cambia la pauta de cura, ¿no? Ya esto clásico, ¿no? De establecerlo cada 24, cada 48, cada 72 horas, ya no tiene importancia porque es esto, no tenemos que guiarnos por esa disponibilidad de consulta, sino que la enfermera, por decirlo de alguna manera, está a las 24 horas, ¿no? Con el paciente. Pero, Y luego este aspecto también, ¿no? Es decir, que quizás para algunos determinados, ¿no? Técnicas, como por ejemplo el vendaje compresivo, esto, ¿no? A lo mejor ves que no es necesario, ¿no? Recurrir a determinadas técnicas más avanzadas, ¿no? De valoración y simplemente con una palpación de pulsos es suficiente, ¿no? No, interesantísimo. Y lo que comentas, ¿no? Como tercer punto también de cómo realmente cambia el paradigma, no, no, absolutamente. Y bueno, no, muy interesante. Te hago también una pregunta por aquí que están ya lanzando la gente de la comunidad, ¿no? Que ahora mismo está conectada. Una de ellas es la enfermera le estoy leyendo literalmente, ¿eh? La enfermera gestora de casos, al menos en Andalucía, gestiona las altas y su continuidad. Otra de las preguntas que también surgían anteriormente es si esta enfermera de casos es un poco la funcionalidad, ¿no? que realizáis vosotros como consultores, o tenéis algunas no, no, atribuciones diferentes. es diferente. La gestora de casos sigue haciendo las altas y demás. Uh-huh. El tema es que hay muchos pacientes que no son altas, que son simplemente seguimientos de consultas externas en especialistas. Sí. Eso significa que no hay una gestora de casos por en medio. Entonces nosotros tenemos contacto directo con la consultora de heridas de cada centro. Entonces el seguimiento lo hacemos con ellos porque no hay altas de por medio. Cuando hay una alta es fácil porque te viene el preal y tú sabes si tiene una herida o no tiene una herida. En esta situación, si había un preal complicado, ya te llamaba la consultora de heridas, pero no la Uh-huh. gestora de casos. La gestora de casos básicamente lo que nos hace es ponernos el preal. Y el papel que ha cogido la gestora de casos en este momento es la atención al crónico y la atención sobre todo en residencias. La entrada en residencias ha sido también con el acompañamiento de la gestora de casos, con lo cual las altas hospitalarias, en vez que le tenían heridas, simplemente le llegaba a cada enfermero, y ahora como tampoco había la red de enfermeros como está nuevamente puesta, contaba mucho con, si era complicado, pues la consultora de heridas te llamaba independientemente aparte diciendo, oye, va a salir o aquel que yo tenía en consultas que ya no lo puedo ver porque tenía, no sé, una terapia de presión negativa y no le voy a poner terapia de presión negativa, no le voy a poder ver, me lo puedes seguir por allí. Algún traumatólogo de algún otro centro, oye, puedes tener por el radar estos 3 que tenía por allí. O sea, la red de gestión de casos sirve para las altas que tienen una estructura de ingreso y se han dedicado al COVID, a todo lo que es COVID, pero el resto de pacientes que no requieren ninguna alta porque eran pacientes de seguimiento de consulta externa no tienen seguimiento por gestión de Uh-huh. casos. Con lo cual, esa Excelente. figura es la que tenemos nosotros, porque la red es alternativa, es totalmente alternativa, la red de comunicación que tenemos. Uh-huh. Excelente, ¿no? Y supongo que en esto cada zona, ¿no? Cada región sanitaria de toda España se ha organizado, pues eso, ¿no? Con su estructura, con su mejor funcionalidad, ¿no? Y dando la máxima cobertura, ¿no? Y en función de los profesionales también que tenía. Otra de las preguntas, Miguel Ángel, que tenemos aquí es, ¿cuál es el nombre del programa de las videoconsultas? No sé si tiene un nombre específico Pues o si no, es una aplicación que tenéis integrada en el sistema vuestro de informático de integrar, registro. yo creo que es algo de que tenían esas ideas que están en un cajón. Hay una central que se llega aquí a todo el tema de apps sanitarias, que es TIC Salud, que es vía Generalitat, Uh-huh. el Departamento de Salud. Entonces lo que tienen ahí, van haciendo su repositorio. Supongo que esto estaba por allí y este fue el momento de sacarlo sin más, ¿no? Y la verdad que es genial, lo que encuentro es genial. El miedo que tienes en hacer una videoconferencia es que con el paciente que tú estás acostumbrado a ver, ¿cómo dices que se ponga una app que yo le voy a llamar que es él, seguramente que la tiene, que si el móvil le sirve, que si no le sirve? Claro, todo esto la app es muy buena. Viene integrada en la estación clínica, o sea, en la historia Uh-huh. clínica, en el propio programa que nosotros utilizamos. Simplemente clicamos, el paciente, si tiene un correo electrónico,
metido en la historia, que casi todos lo tienen, o si no le llamas previamente para que te lo dé, clicas a un botón, él te sigue como visita virtual y aparte te lleva a un... El propio navegador es una web app, supongo será, que sube al navegador. Bueno, el navegador te genera una salita de espera y entonces a él le llega un mensaje que tiene que introducir su tarjeta sanitaria, el número de tu tarjeta sanitaria y un código que le llega para comprobar que es él. Y a partir de aquí, con su móvil solo, sin ningún tipo de app, sin ningún tipo de nada, el momento que a mí, que estás en la salita de espera, aparece como que está ya conectado, que está dispuesto, le dices llamar y a él le aparece la llamada directamente. ¿Qué te permite esto? Pues te permite múltiples cosas, desde hablar con él directamente cara a cara, y ya mucho, pues yo hace mucho ya que no veo un paciente sino con un buzo, entonces es interesante que te vean la cara, hasta comprobar cómo hace la herida o cómo venda, ¿no? Preocupación más que de poner apósitos como venda, ¿no? Entonces me enfocan en el móvil. Esto es, o sea, porque claro, el paciente se está vendando él o un familiar está vendando al paciente. Claro, entonces auditas su cura. Se enfoca, pero primero te enfoca la herida, cómo está, la foto está bien, pero cuando te hacen con un vídeo y la calidad es buena, es estupendo. Además, tienes la posibilidad que tú le avisas y tú tienes la posibilidad de grabar en remoto, tanto de grabar como hacer fotografías desde tu estación, no desde él. Él no tiene que hacer nada, con lo cual una persona mayor no tiene que andar tocando botones. Simplemente dices, oye, gíralo, enfócame esto, enfócame lo otro. Entonces simplemente tú grabas y esa información se cuelga en la historia clínica, en lo que sería historia clínica compartida de hospital y primaria. Ya puedes subirla ahí si quieres la imagen o lo que tú necesites. A Esto, partir de aquí, sí. no, es que me parece una cosa, esto me parecía futurista, ¿no? Pero veo que es una realidad, ¿no? Y que se ha implementado Sí. a la fuerza, ¿no? Pero necesaria. Y esto yo creo que también es otro cambio de paradigma, ¿no? Es decir, asumir que, por ejemplo, un vendaje, ¿no? De este tipo lo puede colocar, ¿no? El propio familiar, ¿no? Con determinadas indicaciones y una educación previa, supongo, ¿no? También Sí. es un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, poner también, ¿no? Esa responsabilidad y esa responsabilidad compartida también en manos de la familia, Sí. ¿no? Que yo creo que también, ¿no? Al paciente y a la familia, ¿no? Y se implica en esa cura y en ese proceso de su herida, ¿no? Claro, el tema está en que cambia todo, que de repente, primero que ha sido express, o sea, no es que hayas tenido, mira, hoy te voy a enseñar, no, aprende y aprende y ya iremos corrigiendo, básicamente, ¿no? La importancia de todo esto es que después para auditarlo, claro, tú puedes auditarlo vía videoconsulta, si pues te necesitas así, pues ya asignarás una visita para poder ir, pero si no, vía videoconsulta, tú puedes grabar como cura, como limpia, como venda, etcétera, etcétera. Claro, te lleva esto te lleva a otra parte que es los productos que tenemos. Los productos están diseñados para el paciente, pero están diseñados para nuestra aplicación. Quizá ahora hay un cambio de paradigma que no sé si esta situación se alargará mucho, si será definitiva, si no sabemos nada. En principio, actualmente, aunque estamos cambiando de fase, ni hay tratamiento ni vacuna, con lo cual estamos igual que al principio, solo con menos número de contagios, simplemente. Claro. Claro, esto se puede alargar mucho. Entonces, el tipo de material que tenemos está hecho, preparado para que nosotros, los profesionales, coloquemos en nuestro... Claro, hay que adaptar un material que gente no profesional pueda colocarlo. Entonces, igual tendremos que ir hacia un paradigma en los que los productos sean de muy fácil autoaplicación. Excelente, excelente. Y bueno, esto es decir, ¿no? Lo que me estás comentando ahora, de estas cosas que estáis implementando ahora, que está cambiando, que ha cambiado ya, ¿no? Y que continúa cambiando, esto de cara al futuro entiendo que algunas de estas cosas quedarán, ¿no? Probablemente como el tema este, ¿no? De algunas teleconsultas. Yo entiendo que el contacto, eso, ¿no? Más cercano con el paciente, el hecho de que el paciente te pueda ver mucho más próximo, obviamente eso también forma parte del cuidado, ¿no? Y ayuda también, ¿no? En todo el proceso de cuidado de ese paciente, ¿no? Pero entiendo que la situación probablemente fuerza a un modelo más de este tipo, ¿no? En el cual tenéis que mantener la distancia, se tienen que mantener estos modelos. Entiendo que es así, no sé, ¿qué estáis ahora, ¿no? ¿En qué estáis trabajando, en qué estáis pensando de cara al futuro que puede ser el mes próximo, ¿no? Bueno, de hecho estamos en todo este proceso de escalada en que la atención primaria lo que está haciendo es un proceso de escalada, está reinventándose todo, las heridas se han de reinventar. Es muy importante no esperar a que te reinventen otros. Tienes que reinventarte tú. Tenemos que reinventar la gente que somos expertos, somos especialistas.
Somos los que tenemos que decidir cómo tenemos que curar, cómo tenemos que ir, cómo tenemos que ir, cómo tenemos que ir vestidos. Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que ir vestidos. Buenas recomendaciones. Al final, el que te afrentas al paciente o a la situación eres tú. Entonces, son cosas que tenemos que coger nosotros, el liderazgo clínico. Para coger el liderazgo clínico, tienes que decidir tú qué quieres hacer, ¿no? Llevamos tiempo haciéndolo así, pero esto no hacemos más que seguir sobre esa línea. Entonces, la idea es eso, identificar un escenario que nos encontremos cómodos y que queramos ir hacia allá. Hay cosas que hemos visto ahora que son estupendas. O sea, de repente tú antes creías que no podías dejar al paciente, que tenías que curarlo tú siempre, y de repente te das cuenta que no hace falta. Y que encima se cura la herida. Y dices, hostia, ¿cuántas visitas he hecho yo que igual no era necesario y que podía aprovechar para otra cosa? Otra cosa que te das cuenta es que tienes que ser intervencionista. Antes éramos quizá muy conservadores porque podíamos permitirnos ser conservadores. Ahora no, tienes una visita a los 15 días, y esa visita tienes que decidir si no quieres volver a poner en peligro al paciente, ¿qué haces? Entonces te vuelves bastante más intervencionista. Pero tienes que tomar decisiones que son delicadas, ¿no? Sí, es más, antes tenías la facilidad que dices, yo tomo una decisión o tengo una duda, puedo consultar y al final puede acabar el paciente en el nivel superior que pueden solucionarme la duda. Ahora la situación es totalmente diferente. Ahora es una llamada, oye, ¿cómo lo tienes? Hostia, pues está mal, no podemos asumirlo, no, igual para dentro de 15 días, a ver, espera que te pongo a alguien que no sé qué. Claro, el escenario ha cambiado. Tenemos mucha más comunicación, pero las armas que tenemos son limitadas. De hecho, son limitadas incluso a nivel hospitalario. A nivel hospitalario no tienen las mismas armas que tenían antes para poder atajar una isquemia, por ejemplo. Una respiración, no sé si en algún centro es viable. Entonces, claro, eso te cambia el escenario. Sí. Y hay cosas que son buenas, por eso, el visitar menos pero más intervencionista y hacer más responsable al paciente, utilizamos fotos, las fotos las hacemos nosotros. Alguno, si eras especialista, si estabas en un nivel superior, te enviaban las fotos, pero nosotros no, porque podías ir al domicilio, lo tenías al lado. Ahora no. Ahora vives con esas fotos. Tienes la videollamada, que es estupenda, o sea, puedes auditar al paciente. Y una cosa muy importante en primaria, quizá en el hospital no es tanto, puedes decirle que aparte que se mire él, que te mire cómo está la casa. Es un tema más de comunitaria y más de nuestra atención primaria, ¿no? Interesante. Atención primaria. Pero puedes ver, puedes pedir y que no puedes pedir en función de cómo tiene la casa también. Antes podíamos ir a la casa y lo veíamos. Ahora no, te la tienen que enseñar. Claro. Y esto, bueno, esto va a hacer cambiar la estructura de cómo vemos ver las cosas. Si tiene que ir otra cosa, todo el mundo sabe heridas, sí, pero en algún momento alguien que sepa más tiene que mirar otra herida y seguir toda esa pauta. Eso de que cada enfermero que va cambia la pauta, ahora te la pueden cambiar en 15 días, una semana, y normalmente va el mismo, por lo cual es difícil que te la cambien, ¿no? Bueno, eso es un paradigma. Sí, es un cambio de paradigma, como decías, ¿no? Sí. Y una pregunta también que te quería hacer que llega aquí, ¿no? Por ejemplo, relacionada con esto, es decir, con el tipo de intervenciones que puedes hacer o no. Y preguntan, ¿cómo tratáis la hipergranulación en esta situación, ¿no? En este momento, ¿no? Que no puedes acercarte al paciente tanto, ¿no? Y tienes que hacerlo más a distancia. Por ejemplo, cuando aparece una hipergranulación, ¿qué hacéis? No sé si ya se os ha dado el caso, ¿no? Eso no ha cambiado. Sí, se ha dado caso. Sí. Pero no ha cambiado mucho. Utilizamos dos técnicas. Si tienes betadine en casa, pues te pones betadine, que ya es bastante citotóxico, te baja un poquito, pero que si quieres realmente bajarlo tienes que poner corticoides, con lo cual hay diferentes cremas de corticoides, pero a mí lo que me utiliza muy bien es coger un metilprednisolona de 40 o de 20, diluirla, unos toques y ya está. Claro, eso no lo puede hacer el paciente. Tienes que ir tú a hacerlo. Con lo cual ya, a ver, una hipergranulación tampoco es una situación de urgencia. Pues te esperas hasta que más o menos toque, vas y lo haces. Me preocupa más otras cosas, como es la isquemia o valorar la isquemia en el momento. Hay otras cosas que realmente ponen más en peligro la situación del paciente. Estamos en una situación que ya no es el curar y curar bien y tal, sino es, oye, vamos a que no pase nada para que no pierda una pierna o para que no se infecte por COVID, ¿no? Claro, entonces, que no haya complicaciones mayores, ¿no? Y es encontrar ese balance, ¿no? Entre poder dar la mejor atención y con el riesgo-beneficio más apropiado, ¿no? Exacto, es la complicación, es la gracia del juego, ¿no? Después hay otro nivel, que es el hospitalario, que se está reinventando también.
Porque claro, esto lo he hablado con unos compañeros de nuestra zona, ¿no? Oye, ¿cómo que vamos a hacer? Porque claro, si antes tenías tantas visitas que iban a verte, ahora no te van a... O sea, tú vas a poner en riesgo, no al paciente, sino si el paciente es asintomático, tenemos un número de asintomáticos importante, llega allí y te sale positivo a los 3 días, tienes que hacer el siguiente contacto de todos los que hayan pasado por allí. ¿Cómo lo hacemos? Vas a ver a todos, también, ellos también se están autorregulando en ese sentido, ¿no? Y están inventando a ver qué hacen, ¿no? Empezar a abrir cosas, a probar, y estamos todos en ese proceso. Y después de eso, ¿qué nos va a llevar? Pues a un grado de comunicación, yo creo que si antes en nuestro caso era bueno, ahora va a ser excepcional. Claro. Pues habrá que hacer videoconsultas en especialistas, habrá que hacer, inventarse también de nuevo lo que es la parte especialista. Sí, sí, Esas sí. segundas visitas que había en especialista que realmente quizá no aportaban nada porque eran de seguimiento, ¿te vas a arriesgar a hacer esa segunda o la puedes hacer videoconferencia o la puedes hacer a través de, no sé, en este caso, consultores de atención primaria? Claro. Yo creo que probablemente en este momento no hay más preguntas que respuestas, ¿no? Sí, Seguramente. Y quizás también es el momento de hacerse buenas preguntas, ¿no? Es decir, que estas preguntas te ayuden un poco también a encontrar ese camino, ¿no? Y las diferentes opciones que hay. Por aquí en el chat hay gente que está pidiendo ya la app o el sistema vuestro de videoconferencia para utilizarlo en otras comunidades, ¿eh? O sea que quizás te piden en otros lugares que vayas a explicarle también esta aplicación, ¿no? Que tenéis. Por aquí uno de los comentarios, por lanzarte también, Miguel Ángel, dicen, qué gran verdad, Miguel Ángel. A veces no hemos sido, perdón, lo estoy leyendo mal, a veces hemos sido paternalistas y no hemos dejado hacer, ¿no? Y realmente cuando dejas hacer, ¿no?, al paciente y a la familia, parece ser que los resultados tampoco son nada malos, ¿no? no, Y esa eso reflexión. es, eso es. Otro comentario, ¿no?, que hacen también en relación a lo que decías es esto, que hay que educar al paciente en su autocuidado, ¿no? Y darle también ese papel que realmente puede tener en el cuidado de su propia herida. Por aquí también preguntan si utilizáis el vendaje Urgo K2. Ahora es el más complicado de poner porque es difícil de ponerlo a un paciente. Ahora estamos utilizando 20. O sea, no educados, sino no bicomponente. O sea, el tema es utilizar 20 porque al final vas con pulsos y tienes miedo de poner 40 mililitros de mercurio. No tanto no educados, sino cualquier sistema de 20. Ya. Entonces lo que estamos utilizando ahora es sistemas de 20, no de 40. ¿Eh? Sea Uruca2 o sea una monocomponente, da igual. Claro. Sí, porque Urgo K2 Entonces, tienes la opción de utilizar estos 20 milímetros de mercurio, ¿no? Con Urgo sí. K2 Lite. Sí, el tema es si el paciente es capaz de, porque es complicado, al ser una bicomponente ya complica más el tema, es complicado. Entonces hay pacientes que sí y hay pacientes que ni si lo planteas Claro. directamente, que ya ves que no. Ojo, esto también llega a unos prejuicios que después te sorprenden, porque tú piensas que no van a ser capaces y te sorprenden muy gratamente. La gente también, claro, no solo has cambiado tú, la gente ha cambiado también y se nota mucho, mucho, Claro. mucho, mucho. Y eso que comentabas antes, ¿no? Que probablemente el paciente sea capaz, ¿no?, la familia, de aplicar ese vendaje con unas mínimas indicaciones, ¿no? Y que ellos puedan también aplicarlo, ¿no? Otro de los comentarios que aparece aquí en la red también es el que hacías, ¿no? Es decir, que algún otro profesional de alguna otra comunidad también ha visto un poco lo que tú comentabas, es decir, que heridas que quizás no estabas controlando de manera tan frecuente y también han visto un resultado positivo, ¿no? Cosa Sí, sí, que sí. quizás anteriormente no se esperaba, ¿no? Sí, sí, el hecho mal nos duela, porque, hostia, soy enfermero, que igual cuando tocamos menos se curan más. Y es duro, decir eso. Lo digo una vez y no vuelvo a decir, te lo he dicho, Ya. pero bueno, intervenciones de calidad en su justa medida, básicamente. Bueno, y al final también, ¿no?, el concepto de cura en ambiente húmedo un poco también es esto, es decir, ¿no?, la Sí, sí, sí. aplicación de apósitos avanzados, ¿no?, para el cuidado de heridas y mantenerlo el máximo de tiempo posible, ¿no? Es de ahí un poco también ese beneficio, ¿no? Sí, sí, el Que mantener, tenemos tú conoces la muy bien. opción de, claro, de quitarlos, nada, cada 2 días vamos a quitarlo. Igual estaba bien. Te lo quitabas porque ya era la visita y demás, mirabas y demás. Ahora, como si puedes no quitarlo, pues no lo quitas y lo dejas más días,
los resultados, si no hay infección, el exudado es controlado, etcétera, tiene que haber una serie de características que antes igual curabas cada 2 o 3 días, ¿eh? Claro. Pues, oye, me mejora muchísimo. Y sobre todo eso, el maceramiento, ¿no? Antes tenías el problema del maceramiento y ahora resulta que no lo tienes porque cada vez que está saturado se quita y ya está. Entonces, claro, todos estos conceptos en algún momento hay que escribirlos, que de hecho mañana ya quedamos para escribir. Excelente. Y habrá que diseñar un futuro. Supongo que todo el mundo en sus zonas lo está viendo también. Está viendo, porque claro, esto es aplicable aquí, pero solo sirve para aquí. Cada uno en su zona tiene que aplicar lo que en su realidad le haya. Yo tengo Claro. una zona privilegiada con tres unidades de diabético en la cual estamos en contacto, servicios de vascular que estamos en contacto con ellos, servicios de trauma que estamos en contacto con ellos. Claro, quizás es una zona privilegiada para todo esto que estamos planteando, ¿no? Pero también es una oportunidad para el resto de zonas que no estaban, que seguramente se han puesto en contacto de alguna manera porque han perdido los pacientes. Entonces, es una oportunidad. Ahora yo creo que es un momento de oportunidades de reinventarnos y que nadie nos reinvente. Importante. Las decisiones y lo que queremos hacer lo tenemos que decidir nosotros, a nivel como liderazgo clínico. No hace falta ni tener liderazgo ejecutivo o gestor. El liderazgo clínico ahora mismo yo creo que tiene mucho peso. Al final puedes decir que el que va a curar eres tú y el que se va a poner el buzo de tu y que decides Claro. que se hace eres tú. Y eso es muy verdad. Muy bien. Pues bueno, Miguel Ángel, súper interesante todo lo que nos estás explicando. La verdad es que es una pena porque ahora en este momento hay más de 140 personas conectadas, pero se nos va a acabar el tiempo. Instagram nos va a cortar la comunicación, ¿no? Entonces, sí me gustaría a lo mejor para concluir un poco las tres cosas así que yo quizás resaltaría, ¿no? La importancia de esta comunicación entre atención primaria, ¿no?, y atención hospitalaria, que ya ha existido y que todavía puede mejorar, pero que realmente con tu experiencia está siendo muy buena. El segundo punto, ¿no?, el aspecto de cómo educar al paciente, cómo empoderar a ese paciente para poder realizar este tipo de consultas telemáticas, ¿no? La sorpresa que a veces te llevas, ¿no?, de cómo el paciente piensas que no puede ser capaz o la familia y realmente son capaces, ¿no?, incluso de aplicar un vendaje, ¿no?, que requiere una explicación previa, pero ellos pueden ser capaces también de hacer eso. La importancia también de este momento, ¿no?, de que enfermería tome ese liderazgo y que el futuro del cuidado de las heridas lo rediseñe también, ¿no?, la enfermería. Y estas cosas que comentabas como cambio de paradigma, ¿no?, que probablemente aspectos que hasta ahora tenían un mayor peso, ¿no?, como podría ser el exudado o el hecho de pensar que el apósito absorba más o menos para que llegue, ¿no?, hasta las 48, 72 horas que yo pueda ver al paciente, quizás eso ya deja de ser importante, ¿no? Eso es. Pues bueno, Miguel Ángel, darte las gracias, muy interesante todo lo que nos has explicado. Será interesante, ¿no?, vernos en un poco más de tiempo, ¿no?, y saber cómo estáis avanzando con todo esto. Yo creo que ha sido también muy interesante para otras comunidades, ¿no?, que se han conectado y ¿no?, han tenido curiosidad, ¿no?, por este sistema realmente novedoso que habéis implementado de comunicación. Y nada más, darte las gracias. Muchas gracias por este rato que has compartido con nosotros. Ha sido un placer y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todos los que escuchan y bueno, un saludo a toda la red de consultores que tengo por ahí por el WhatsApp. Creo que hay algunos, sí. que están ya conectados por aquí, tanto de hospital como de primaria. Bueno, un saludo a todos y ánimo y cuidaros todos. Muchas gracias por todo y muchas gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho en todas estas semanas hoy que continuáis haciendo. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a todos los que estáis conectados. Buenas tardes. Buenas tardes.